Buenas tardes, mi nombre es Madalde Yamilet González Gracia y les voy a hablar sobre la metrología, medición y su importancia en la industria, así como diferentes tipos de instrumentos de medición. Instrumentos de medición dimensional. ¿Qué es la metrología dimensional? La metrología dimensional es la ciencia que se ocupa de la medición de magnitudes geométricas, longitudes, ángulos, planitud, cilindricidad, rugosidad, etc. Asimismo, medición es la determinación numérica de una magnitud lineal o angular o la determinación de si una medida es mayor o menor que un valor numérico dado. Otra definición bastante amplia y que involucra también el concepto de verificación es que medir es comparar una magnitud determinada con otra del mismo tipo. Por último, también se puede entender como determinar el valor numérico de una magnitud lineal o angular de un componente o conjunto técnico. Algunos de los tipos de mediciones que puede llevarse a cabo son los siguientes: medición de planos, medición de longitudes, medición de ángulos, medición de roscas, medición de pasos, medición de perfiles macrogeométricos, medición de perfiles microgeométricos, medición de saltos. Aquí hay una imagen de los instrumentos de medición dimensional. Instrumentos de medición de corriente eléctrica. Los instrumentos de medición eléctrica son indispensables a la hora de querer poner en práctica algún método eficaz para calcular las cantidades eléctricas. Es esencial contar con equipos adecuados a sus necesidades. De las mediciones son realizadas en base a los parámetros eléctricos, haciendo uso de propiedades como la presión, el flujo, la fuerza de la temperatura, y aquí explicaremos un detalle que son cuáles son los tipos de instrumentos eléctricos y su clasificación. Tipos de instrumentos de medición eléctrica. Amperímetro. Es un instrumento capaz de medir intensidad de la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el amperio y sus submúltiplos el miliamperios y el microamperio. Dependiendo del tipo de corriente puede ser utilizado. Lo ideal es hacerse uso de él cuando miramos una corriente continua y no alterna. Volímetro. Mira el valor de la tensión en la corriente eléctrica teniendo como unidades de medición. El voltio es muy similar al galvanómetro, pero con diferencia de que cuenta con una resistencia en serie. Y aquí algunos instrumentos de medición de corriente eléctrica. Instrumentos de medición de temperatura. Los instrumentos de medición de temperatura en ciudad creados son la necesidad de determinar algunas de estas nociones con objetos animales, personas e incluso del medio ambiente. La temperatura se ha considerado como una magnitud importante a tomar en cuenta para diversas ciencias como la ingeniería, medicina, química, entre otras. Al final, es importante destacar que estos instrumentos están clasificados de acuerdo al objeto a medir, teniendo una noción bastante amplia en cuanto a las ramas en las que se puede ser utilizado, lo que le convierte a una herramienta completamente versátil y bastante útil. Lista de instrumentos para medir la temperatura. Termómetro metálico. Estos instrumentos tienen un uso bastante extenso, dado que están elaborados para soportar altas temperaturas, fluidos en procesos agresivos o ambientes de bastantes diversas son bastante utilizados por la industria alimentaria, farmacéutica y química, que esas ramas tienen un manejo amplio de lo que pueden ser fluidos bastante abrasivos. Pirómetro. Esta herramienta permite medir la temperatura de una sustancia sin necesidad de entrar en contacto con ella. Es perfectamente útil para medir la temperatura de metales incandescentes, el molino de acero, por lo que se convierte en una herramienta de uso primordial para las grandes industrias. Estos instrumentos deben contar con tener precisión, que consiste en la capacidad que tiene cada instrumento en ofrecer los mismos resultados en mediciones realizadas en diferentes oportunidades. Debe ser exacto. Constituyó para instrumentos la capacidad de medir el valor más cercano en cuanto al valor de la magnitud verdadera, con la intención de generar confianza al momento de utilizarlo. De contar con apreciación, que se refiere a la medida más pequeña en cualquier instrumento. Ser sensible, que no quiere decir más que la relación que existe entre el indicador de la unidad generada y el indicador real. Y como conclusión, el ámbito de la metrología va ligado plenamente con la normalización, la cual se encarga de especificar los parámetros que se debe de seguir
la metodología, que es una ciencia en la cual se debe tener la mejor calidad posible y no son aceptables los errores al contar con instrumentos de medición calibrados y reconocidos a través de los organismos internacionales. Asegura la aceptación del trabajo de los ingenieros, los productos con los diversos mercados. Gracias a este laboratorio logramos entender aún más la importancia que tiene la metrología para la industria y académica, porque con un trabajo minucioso de cada instrumento de medición se logra crear profesiones que enfrentan problemáticas de orden cuantitativo con mayor grado de exactitud. Mi recomendación sería que en algunas industrias en las cuales se utiliza todavía aparatos de medición antiguos, los cuales pueden ser un poco lentos, entonces yo diría que los cambiaran por algo más tecnológico que fuera más innovador, más rápido y más preciso. Y aquí las fuentes de consulta.